Entonces me di cuenta que eso no era limpiar casas, era un negocio. Hay mucho dinero, hay muchas personas que lo necesitan. Pero en esa, o en cualquier industria, como lo dijiste tú, creo que nosotros tenemos que encontrar nuestro cliente ideal. Hola familia, bienvenidos a un nuevo podcast de Armando with Pros. Yo soy Armando y ustedes son los pros. Hoy tenemos una invitada de honor, Raquel Carrasco, empresaria en el área de la limpieza residencial y comercial y mentora ya de muchas muchachas jóvenes que quieren empezar en el área de la limpieza residencial y comercial. Es un gran honor tenerla aquí en el espacio y hoy nos va a mentorear de cómo podemos crecer nuestro negocio de 0 a millones y qué gran experiencia tenerla aquí. Gracias Raquel por estar aquí en tu espacio. Me da gusto que hayas aceptado la invitación. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Armando. Gracias por la invitación. Creo que para mí también es un honor estar aquí. Son espacios que realmente nos hacen crecer. Así que para mí es un honor compartir este espacio contigo y pues gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar la invitación y que te diste el tiempo de estar aquí, porque pues el tiempo es lo más valioso que tenemos y pues eso lo aprecio de ti, que me estás dando tu tiempo y nada, que me gusta que vengas a instruirnos, vengas a enseñar a las mujeres que sí hay otro camino para ellas y nada, gracias por estar aquí. Pero cuéntame Raquel, ¿dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Dónde son tus raíces? Mira, yo nací en el estado de Oaxaca, en un pueblo muy pequeño. Ujú, Pues obviamente soy mexicana, pero sí originariamente de Oaxaca, México. ujú, Eh, Como todos, yo creo que tuvimos una infancia muy feliz, pero pues carente de economía, ¿no? ujú, En realidad siento que tenemos una pobreza mental. En realidad recursos teníamos alrededor y en todas partes, y lo podemos ver ahora, pero en su momento tú sientes que pues eres pobre, pero en ujú. realidad creo que es pobreza mental. Sí. Ujú. Sí, a veces cuando está uno en los lugares donde nace uno, porque yo también soy de México, yo también soy de un ranchito, es de Aguascalientes. Y a veces tenemos lo que es la pobreza material, porque a Sí. veces tenemos lo más importante que es la familia. A veces tenemos a la familia. Bueno, yo en mi caso tengo a la familia toda junta, todo el tiempo. Y a veces cuando tienes tu familia que está junta, unida, esa es la mejor riqueza que puedes tener, porque a veces podemos tener muchas cosas materiales, pero a veces la familia está toda dispersa, a veces unos por un lado, otros por otro. Sí. Y esa es una de las mejores riquezas que podemos tener cuando no tenemos lo material, pero sí tenemos lo familiar. Y eso es lo que nos hace ver la vida diferente. Pero cuéntame cómo fue tu infancia. Mira, Armando, la verdad es que yo platicando con mis hijas, yo Ujú, recuerdo esa infancia feliz. ujú, Como dices tú, la familia es lo más importante y eso es algo que no tiene precio. ujú, El estar rodeado de tus padres, de tus hermanos, obviamente traviesos como todos, ujú, ¿verdad? ujú, Pero creo que son etapas de tu vida que te hacen mejor persona y darte cuenta de lo feliz que puedes ser no teniendo lo material. sí. Creo que a estas alturas y en esta etapa de nuestra vida, los teléfonos, las redes nos han alejado muchísimo de todo lo que nosotros podemos disfrutar sin ellas. Ujú, Porque como tú y yo que venimos de un rancho, sabemos lo que es divertirse ujú. sin redes y sin maldad. Sí. Hasta te quitas el zapato y andas haciendo un carrito. No sé si te haya tocado. Sí, eh, de hecho, aquí nos enseñaron que no andes descalzo porque te puedes Ujú, enfermar. Nosotros andábamos descalzos en los charcos, sí. en los ríos. Creo que eso es maravilloso y eso es lo que yo platico con mis hijas, como te digo, ver esa infancia tan hermosa que uno tuvo. Ujú, Sí, no teníamos la material, pero teníamos a nuestros padres, teníamos que comer. El hecho de cultivarlo, creo que era muchísimo más sano de lo que comemos ahora. sí. Sí, pues es que lo que es, vivimos en comunidades chicas, a veces hay ríos, hay lagos,
A veces antes ni sabías lo que era la tecnología y estabas feliz porque pues no tenías que ver nada de nadie, no sabías ni qué pasó en tal lugar, no sabías ni quién se fue con quién o quién se regresó, nada. Creo que antes se vivía más la vida, se vivía más mejor porque ya ahorita con lo que es las redes sociales y todo eso, como que nos desenfocamos a veces de las prioridades que tenemos, Sí, porque te enfocas más en qué hizo esta persona, qué hizo aquella o qué está haciendo esta. Y en aquellos años no tenías la maldad, no tenías ni la curiosidad de qué había más allá, porque sí. no había nada de eso. Yo pienso que se vivía más tranquilo y vivías más. Sí, creo que las redes nos han traído a un tema en donde comienzas a compararte, Ujú, ¿no? La comparación de que suben algo, a lo mejor no es 100% real. ujú. Yo pienso que eso es lo que pasa con las redes, lo distorsionan. A veces mi hija, que es la más grande, me dice, mamá, ¿sabes que pasó esto en tal lugar? Le digo, no le prestes atención. Puede ser que sea cierto, o sea, no digo que no, pero no te enfoques en eso, porque nosotros nos tenemos que enfocar en lo que podemos cambiar. Y realmente lo que no puedes cambiar, pues no es algo que te debería de importar, ¿me entiendes? Entonces, volvemos a lo mismo. Nuestro crecimiento o nuestra infancia creo que es algo de lo mejor que hemos Sí, vivido. sí, es Ujú. lo mejor que hemos vivido porque nosotros, como yo en mi casa, tenía un río, que pasaba siempre agua. Ya ahorita ya no, ¿verdad? Sí, sí. Pero pues ya casi no llueve, pero en aquellos años sí. Pasaba un río por ahí abajo, no, pues yo nomás salía de mi puerta y ya casi estaba el río ahí, Ay. y que nos la pasábamos ahí, a veces andábamos agarrando un burro ahí, que andaban ahí sueltos, y ahorita aquí Sí, no mira nada. no. Y es coincidencia porque también donde yo vivo hay pues un río ahí cerca de la casa Ujú, y todos pendientes de a ver sí, qué traía o eh, qué beneficio tú tenías de toda la naturaleza. mm, ujú. Pero pues sí, es algo que aquí sí lo ves, no digo que no, pero no lo disfrutas como lo disfrutaste cuando eras niño o cuando estabas en tu país. Sí, no, Ujú. pues es que aquí es muy diferente la vida, ya cuando estás aquí es diferente, pero cuéntame, ¿cómo ya en tu infancia llegaste a estudiar una carrera, llegaste a estudiar hasta la secundaria? ¿Cuál fue tu experiencia en la escuela? Fíjate que yo solo hice la secundaria. Okay. Yo salgo embarazada a los 16 años. Ujú, Fue una etapa de mi vida muy difícil porque, como volvemos a lo mismo, sí tienes a la familia, pero hay temas en los cuales no es muy fácil de hablar. Como te digo, yo salgo embarazada a los 16 años, madre soltera, y pues acuérdate que infierno, como dicen, pueblo pequeño, infierno grande. sí. Todo era un alboroto alrededor de mí. Ujú, Entonces sí siento que fue como un infierno en su momento ujú, y pues era difícil económicamente. Comencé a encontrar trabajos, por ejemplo, en una tortillería o donde hacíamos quesos, cosas así, pero no era suficiente para mantener a mi hija. ok, Entonces yo decido venirme a Estados Unidos. Eh, Cuando nació mi hija, pues obviamente yo ya tenía 17 años, entonces nace ella, fue difícil para mí, y creo que llega un momento en mi vida en donde se me pone un poco más difícil porque tuve que dejarla y tuve que emigrar a Estados Unidos para poder darle un futuro mejor. Así que yo me vine aquí a Estados Unidos y llegué cuando tenía 18 años. Mi hija la dejé de un añito. ujú, Mm, no tardé mucho en traérmela porque realmente solo la dejé un año. Pero pues sí, estuve un año sin ella. Me vine yo primero. ok. Ujú. Sí, pues es duro estar, pues sí, ese es el dinero a veces se necesita y a veces si eres madre soltera, pues sí, se complica más y es donde tienes que buscar tú la salida, pues sí, para sacar adelante a tu hija. Pero ¿cómo fue cómo fue el cambio de México a llegar aquí y peor sin tu hija? Fíjate que fue súper difícil.
Yo creo que para todas las personas que nos están escuchando y son mamás, Ujú. es algo que se te desgarra en el corazón, pero te sientes entre la espada y la pared. O sea, o buscas un futuro para darle de comer o te quedas ahí en el mismo lugar preguntándote o tratando de hacer cosas que sabes que no te van a llevar a mantener a tu hija mejor. Entonces, sí sabía que estaba en buenas manos, se quedó con mis padres mientras yo me vine ese año. Fue muy difícil, como te digo, pero ya estando aquí tenía esa meta, o sea, traerme a la ella. Tardé un año en traérmela porque en ese tiempo ya se venía mi hermana y le dije, pues tráete a mi niña. Y me dijo, sí, sí, me la llevo. Yo sé que también fue duro para mis padres el soltar a su nieta, su primera nieta, y tan pequeñita y decir, pues sí, sí se va. Tú sabes lo que es pasar de México a Estados Unidos cuando uno no tiene papeles. Entonces, es un proceso, la verdad que es muy duro, pero, pero sí te puedo decir que son una de las cosas que me hace sentir orgullosa de haberle dado esa oportunidad también a mi hija, porque vemos muchas mujeres, muchas personas dejan a sus hijos y a lo mejor sus hijos hacen vida ya, a lo mejor no saben exactamente qué les pasa a los hijos. Entonces yo esa parte sí le agradezco mucho a Dios, soy creyente y también agradezco haber hecho ese esfuerzo en ese momento de traérmela. Yo llegué, te digo, a Estados Unidos a trabajar en un hotel. Entonces ahí me tocó ahorrar para traérmela a ella. Así que la tuve que dejar un añito, pero ya un añito después, pues ya estaba acá conmigo. ¿Y ahí en ese hotel a qué te dedicabas? ¿O qué era lo que hacía en el hotel? Limpiaba cuartos. Yo, obviamente cuando tú entras a un trabajo nuevo, pues te toca lo más difícil, ¿no? Sí. Limpiar cuartos. Y la verdad es que estuve en ese hotel como 10 años. 10 años. 10 años de mi vida ahí, trabajando. Creo que cuando tú encuentras un trabajo y te sientes cómoda, yo siempre me imaginé el sueño americano maravilloso, como nos lo hacen creer o nos lo pintan. Pero el sueño americano realmente creo que es algo que te toca construir. Sí. Eso no es como que vienes, lo encuentras y ya lo encontraste y ya te sientas. El sueño americano es mucho más que eso. ¿Y cómo fue tu experiencia o cómo es el trabajo limpiando cuartos en un hotel? Es muy duro, es muy difícil, es muy pesado. En un hotel regularmente pues trabajas 5 días y no hay fines de semana de descanso, que regularmente era cuando mis hermanos descansaban, cuando mi niña no iba a la escuela. Entonces es un poco contradictorio cuando tú ya tienes familia, que tu familia se quede en la casa y a ti te toca trabajar. Entonces sí es un poco difícil otra vez. Pero como te digo, entras en una comodidad en donde dices, bueno, tengo trabajo. Y muchos te dicen, a eso venimos a Estados Unidos a trabajar. Y yo la verdad es que quiero cambiarlo. Nosotros venimos a Estados Unidos a construir. Obviamente construir es trabajar, pero trabajar de otra manera. ¿Por qué conformarnos con un trabajo en donde realmente, te digo, el trabajo del hotel es muy pesado? ¿Allí cuántos cuartos les dan por día? Nos daban 18 cuartos, de 18 a 20 cuartos, y son 8 horas. Ahora sí son media hora de lonche y las 8 horas. Y si tú no terminabas, pues obviamente tenías que terminar. Tenías que marcar tu tarjeta, pero regresar a terminar. Esa era Sí. la meta. No te daban como un tiempo extra. Tú tenías que marcar tu tarjeta y regresar a terminar si todavía no habías terminado. Y si terminas temprano, te ponen a hacer más cosas extras que tiene el hotel. Pero pues allí como que no La hay, contradicción. sí, Sí. pues si tú ya terminaste, pues ya terminaste y te están tus 8 horas y luego pues hiciste el trabajo bien, Sí, sí, pero sí. no, te ponían a hacer otro Sí, trabajo extra. sí, nos toca hacer trabajos extras. Desde temprano, incluso tenías que llegar mucho más temprano para acomodar tus cosas, lo que ibas a necesitar en el día. Y te digo, si no terminabas, pues tenías que marcar y volver a regresar para seguir trabajando.
O entonces, como por decir, cuando estás empezando que pues no tienes experiencia, te dan 18 a 20 cuartos. ¿Cuántos cuartos fueron los que hiciste la primera vez, el No te primer miento, yo día? cuando entré a trabajar, me decían, aspírale. Ujú, Y yo, "Ajá, sí". Y yo siento que me tocaron buenas personas que a mí me enseñaron, aunque ujú, había otras que no. Pero a mí la persona que me enseñó, en vez de regañarme, se rió. Me dijo, Raquelita, así no se usa la aspiradora, ven, yo te enseño. Siento que a mí me tocó esa suerte, ¿no? De que hubieron buenas personas que me enseñaron. Pero realmente son muchos detalles. Vienes de un rancho en donde eso no se usa. ujú. Pero sí, yo me acuerdo que creo que hice como 10 cuartos. 10. Pero andaba la muchacha que me ayudaba detrás de mí. Ujú, Mira esto así, o esto cámbialo, o mira, lo vamos a hacer diferente. Pero había días que ella no iba, entonces me tocaban otras personas. Y no era lo mismo. Pero la verdad es que cuando tú tienes un motivo muy grande ujú. por el cual luchar, nada se te hace grande. La verdad. Nada se te hace difícil. Ujú, Cuando tú tienes esa meta clara, tú vas a lograrlo porque lo vas a lograr. ¿Y cuál era mi meta? La niña. sí. Yo dije, yo me voy a traer a la niña. Y así me tenga que quedar el día entero, yo voy a hacer mi trabajo. Ujú, Y así me tenga que hincar, voy a hacer mi trabajo bien. ujú, Y eso es algo que yo le aprendí de mi madre. ujú, Mi madre siempre me dio un consejo cuando yo salí embarazada. Me dijo, las cosas que tú haces traen consecuencias. Así que si tú haces algo bueno, trae buenas consecuencias. Si tú haces algo malo, trae malas consecuencias. ujú. Me lo dejó muy claro. Yo creo que eso es algo que yo le agradezco a mi madre. Y mi madre siempre fue una mujer valiente, un gran ejemplo. Entonces yo no tendría por qué quejarme. Ujú. Pero sí me dio una gran lección. Sí, pues sí. Es que pues a veces cuando está uno chico de una cierta edad, a veces le dicen a uno los papás, no hagas esto, no digas esto, porque pues trae una consecuencia, porque ellos ya pasaron por ahí y a veces uno no lo ve así. Sí, A veces lo mira uno como que un regaño, como que ya están diciendo algo que pues no quieres oír, pero es lo normal de cuando está uno joven. Ya, pero ya cuando tienes una responsabilidad y ya tienes hijos y ya mira la vida diferente como la miran ellos, pues es completamente diferente a como tenía uno la mentalidad. Ya cuando te haces cargo de tu hija, en este sí, caso, ya te cambió la visión y ya dices, tengo que trabajar porque tengo que trabajar y tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer. sí. Y si no, pues se tiene que pagar aquí muchas cosas, lo que es biles, renta y todo. Y en ese caso, pues tenías que hacer lo que tenías que hacer. Sí, fíjate que sí. Creo que eso es algo que ya también hemos aprendido con el paso del tiempo, que aquí hay biles que pagar, trabajes o no trabajes, lo quieras hacer, no lo quieras hacer. Aquí hay algo que está corriendo y pues ahora sí te atienes a las consecuencias, ¿no? Sí. Ujú. Pero pues sí, obviamente nadie te lo dice. Ujú. Ujú. Entonces duraste 10 años ahí trabajando. 10 años hasta que me despidieron por no Ujú. tener papeles. No. Ajá, sí, me dijeron, no, pues se va a hacer un chequeo de papeles y no sé qué, y pues yo salí corriendo. Me dijeron, no puedes trabajar aquí porque no tienes papeles. Entonces sí hubo un tema ahí, pero también entiendo. O sea, entiendo las reglas y todo lo que tú quieras. Sí. Pero como te digo, hay biles que pagar, había una niña que mantener. Ujú. ¿Qué iba yo a hacer ahora? Yo no te niego, o sea, obviamente sí se pone uno a llorar, pero lloras, te desahogas, te levantas y Sí. vuelves a Sí, empezar. sí. Me tocó tocar puertas, terminé desesperada, o sea, un tiempo sin trabajo, los biles no paran, la niña quiere comer. Sí, se fue muy frustrante ese tiempo. Ujú. La verdad es que era una de las personas que pues sí me daba pena. Me daba Mm. pena pedir favores, me daba pena tocar puertas, pero fue más el hambre. Mm. Así que comencé a tocar puertas.
A tocar puertas para empezar tu negocio. para ver si alguien necesitaba ayuda. Al Ujú, final de cuentas, pues yo ya sabía cómo limpiar, entre ujú, paréntesis, ujú, y yo dije, bueno, voy a buscar a ver quién ocupa ayuda para limpiar, ¿no? ujú. Entonces comencé a tocar puertas, comencé a preguntar en iglesias, en el vecindario, si alguien ocupaba ayudas. No te miento, sí había personas que me ocupaban, por ejemplo, sí, ven, ayúdame a limpiar, pero era para ayudarme y eso lo agradezco. Ujú, Pero yo seguí tocando puertas y la verdad es que así es como llega a mi primera casa. ujú. Llega a mi primera casa recomendada. La persona, ¿quieres que le vayas a limpiar su casa? Y yo, pues sí, 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 sí. Y ahí es donde yo descubrí que la limpieza de un hotel no es lo mismo que limpiar una casa a nivel cliente americano. Sí. Es totalmente diferente. Aunque digas que vienes de un mundo de la limpieza y vas a hacer otra limpieza, no es lo mismo. No, pues es que acá en el hotel nomás es un puro cuarto y Claro. no tiene cocina, pone el baño, Ujú. pero no está igual de sucio que en una casa regular que hay una familia de 5 o 6 personas o 4, Sí, depende cuántos sean. Es completamente otro mundo. diferente. Sí, porque acá en el cuarto, pues a veces nomás llega, lo usan las personas nomás para dormir y a veces no lo desarreglan tanto y nomás, no sé cómo sea, si nomás es tender la cama, limpiar más o menos el baño y ya. Sí, pues en un hotel regularmente vienen siendo el cambio de las camas, Ujú, el lavado del baño, súper bien, ujú. la sacudida y la aspirada. Se acabó. Se acabó. Ujú, Todo lo que haya ahí, si un cuarto es que ya se salieron, todo a la basura. Si es que están ahí, tú no tocas nada y se acabó. ujú, En cambio, una casa es muy diferente. Pero, pues como te digo, era más mi necesidad, así ujú, que me tocó aprender. En ese momento yo busqué a alguien que me ayudara para que me mostrara. Me dijo, ¿sabes qué? Sí te puedo ayudar, pero ponle el sábado, yo trabajo de lunes a viernes. Yo voy contigo, pero el sábado. ujú, Entonces, yo hablé con el cliente, incluso ni siquiera sabía hablar inglés, o sea, mi inglés era malísimo. Y obviamente no es tan excelente, pero ya me entienden un poco más. Y me dijo la chica, sí, yo te ayudo, pero el sábado porque trabajo de lunes a viernes. Y así fue como llegamos a la primera casa. Yo recuerdo que en ese momento la chica tenía dos opciones, o me enseñaba a limpiar la casa o la hacía, ujú. porque no es lo mismo, como te digo. Y tuvo la paciencia de enseñarme. Nos tardamos en esa casa como yo creo unas 8 o 9 horas en una casa. Sí. ¿Por qué? Porque no sabía y como te digo, la chica tenía dos opciones, o me enseñaba o la hacía. Ujú, Pero, pero sí sé que di lo mejor. O sea, dimos lo mejor en esa casa. Y yo no se me olvida porque ser la primera, tener necesidad y tomar ese antes y ese después, ujú. eso es algo que marcó mi vida. ¿Y cómo es el mantenimiento o la limpieza en una casa? ¿Qué es por lo primero que tú empiezas? Los baños. Oh, los baños. Regularmente eso es lo que se llega a empezar para poner líquidos. Ujú. ¿Para qué? Para que cuando tú entres a hacerlo ya el olor ya no esté tan fuerte. Oh, ok. Pero la verdad es que cuando yo entro al mundo de la limpieza, no es un tipo de limpieza. Hay muchos tipos de limpieza. Hay cosas que se cobran extra. Hay cosas que no se hacen. Hay cosas que no deberías de hacer. Hay cosas que no valen la pena hacer. Entonces siento que el mundo de la limpieza es enorme, gigante. Y yo sí descubrí algo que realmente el mejor marketing para tu negocio de limpieza es tu servicio. Sí. En realidad es tu servicio. Ujú. Sí, en cualquier negocio que sea de construcción, sea de pintar carros, de jardinería, en todo, la mejor presentación es el trabajo Es que el hagas. trabajo. Sí, Si haces muy buen trabajo y tu cliente te mira, pues cuando vaya el vecino, cuando vaya el amigo, que diga, "Ay, ¿quién te limpió tu casa?" No, pues ella. Esa sí, es la mejor representación o la mejor marketing que puedes tener. sí, 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 eso fue lo que me pasó. Ujú. Y ya cuando empezaste desde la primera casa, ¿cuánto se tardó para que llegara la segunda? Fíjate que mi primera casa la agarré el 10 de abril del 17 Ujú. y realmente tardó como, ¿qué? 15 días
20 días y otra. Y así fue otra. Del mismo cliente varios, de este segundo cliente varios. Realmente igual, como te digo, volví a descubrir que es un negocio gigante. Sí, Entonces me di cuenta que eso no era limpiar casas, era un negocio. sí. O sea, era un negocio, hay mucho dinero, hay muchas personas que lo necesitan. Y realmente lo que es la limpieza es un lujo Sí, que ¿verdad? no cualquiera se lo puede dar. Sí. Hay personas que no tienen para pagar. O hay personas que también no les gusta pagar, andan buscando lo barato. Pero en esa, o en cualquier industria, como lo dijiste tú, creo que nosotros tenemos que encontrar nuestro cliente ideal. Sí. Ujú. Sí, pues es que a veces hay clientes que pues tienen el dinero, pero no tienen el tiempo. Ujú. O a veces tienen el tiempo, tienen el dinero y no lo quieren hacer. No lo quieren hacer. Y pues si allí tú tienes la experiencia y tienes el modo de hacerlo tú y tú tienes tu gente que lo haga, pues, ¿por qué no? Sí, fíjate que sí. Como te digo, creo que cuando yo decidí emprender en la limpieza, pues yo dije, no quiero ser una más de muchas personas que pues no las critico, obviamente, es su decisión, pero pues trabajan sin nombre, sin licencia, sin seguro, sin nada. Y he encontrado personas que ven la limpieza como algo extra. O sea, yo tengo mi trabajo de 8 horas y limpio 2 casas para extra. No, ok. Pero yo siempre he tenido, o al menos como yo ya estoy en este mundo, digo, es que la limpieza debería de ser primero. Sí. Porque la verdad es que sí hay dinero, Sí, hay dinero. hay dinero. ¿Como cuánto más o menos para los que no saben y los que tienen, pues sí, están en su techo mental que dicen, no, pues nomás con esto ya está bien? ¿Como cuánto empieza un apartamento de 2 recámaras, sala, comedor, un baño? ¿Como cuánto empezaría el precio? Depende cómo esté de sucio. Sí, Cómo. fíjate que hay muchos factores para tú dar un precio y por qué yo no hablo de números. Ujú, Porque primero tienes que conocer tu área, ujú, el precio, el salario mínimo de tu estado. ujú, Tercero, cada cuánto necesita servicio la persona. O a lo mejor es un tipo de limpieza de construcción. O a lo mejor es un tipo de limpieza que se va a salir la gente. ujú. Y es por eso que veo tantas cosas afuera diciendo, no, yo cobro 3,000, yo cobro 2,000, yo cobro 180 y se hace la controversia. ¿Por qué? Porque ellos están hablando de la perspectiva de su lugar, del tipo de limpieza y de qué tan seguido se va a hacer la limpieza. Entonces creo que para que tú empieces a cobrar lo justo necesitas primero saber tus números, saber realmente qué tipo de limpieza es, saber el sueldo mínimo de tu lugar, de tu ciudad, de tu estado. Entonces hay muchos factores que te llevan a poder tú sacar tu precio real. Que digas, sabes que no estoy regalando mi trabajo. Es muy fácil, como te digo, yo creo que cuando tú decides emprender en la limpieza, es necesario que te eduques, que sepas manejar tu dinero y que sepas tener una estructura en tu negocio. Para tú tener un negocio necesitas un sistema, Sí. así sea el negocio que sea. Y muy importante, tienes que saber tus números. Hay personas que dicen, no, pues yo no pago taxes, ¿cierto? Entonces siento que ahí como comienzan a devaluar. Sí. Entonces, no, pues yo le puedo cobrar menos porque yo no pago taxes. Pero para un dueño de empresa como Sí. nosotros, que estamos pagando no solo los taxes del gobierno, sino las aseguranzas, las licencias, tu nombre, o sea, hay gastos. Ujú. Yo en las redes me comentaba una persona, otra vividora que anda matando a sus empleados, que se queda con la mayor parte. Ujú. Y la verdad es que me da risa, Armando. Sí. Porque digo, bueno, es muy fácil hablar, Sí, sí, es fácil hablar desde atrás del teléfono, pero claro, sí, pero tú que lo vives, sí, y yo pienso, Armando, que nosotros construimos un negocio desde cero. desde cero.
Tú no puedes ser injusto con las personas que trabajan contigo. No. Y eso es algo que yo he aprendido. Y yo a las personas que trabajan conmigo, yo no llego aquí, yo soy la jefa y aquí yo mando. No, soy la líder del equipo. Y siempre voy al lado de ellas. Yo no voy detrás puchándolas ni tampoco adelante jalándolas. Yo voy al lado de ellas. Y entendiendo su situación también. Pero sí me da risa, te digo, que se ponen a comentar sin realmente ver lo que hay detrás. Y lo que nos ha costado prepararnos para realmente construir algo duradero. Entonces creo que hay muchos factores. No, pues es que a veces mucha gente que no tiene un negocio no sabe cómo empieza la persona que ya tiene el negocio. Sí. O no sabe los gastos que tiene. O no sabe si hay dinero para pagarle a los trabajadores. O si ellos no saben si te pagó el cliente. O cuándo te va a pagar. Sí. A veces, pues sí, a mí también me pasa con mi negocio que a veces uno tiene que tener el dinero para pagarle a la gente. Sí. No importa si no te pagaron, si no te han pagado, o a veces hay cosas, gracias a Dios a mí nunca me ha pasado que nunca te paguen. Yo he oído muchos amigos que también están en el negocio, diferentes rubros, y no, sí me han dicho que han perdido mucho dinero, que no, ya es más en la construcción, que hacen construcciones grandes y sí no les han pagado cantidades grandes. Sí. Y a veces las demandas no proceden, porque a veces gente que hace ese tipo de, que no quiere pagar, ellos ya saben cómo defenderse, ellos ya saben qué hacer para no pagar. Sí. Y a veces una persona que no tiene ni negocio, que no sabe nada, que está atrás del teléfono, se les hace fácil comentar. Claro. Porque ellos no saben qué está pasando el empresario o el emprendedor que decidió emprender su negocio. Sí, la verdad que sí, eso me queda clarísimo. A veces la gente nomás habla por hablar, pero no saben la realidad de las cosas. Sí. Y lo más importante, pues, que tú sabes lo que te ha costado y tú sabes a dónde vas y sabes lo que quieres. Pues eso es lo importante, que es lo que debe de contar, que las personas van a hablar, aunque te portes bien, aunque te portes mal. Sí. Siempre va a haber eso en las personas, que nunca hacen nada. Sí. Imagínate, ¿crees que como tú y como yo, que estamos, cada quien tiene su diferente negocio? Tú te enfocas en lo tuyo, yo me enfoco en lo mío. Tú te enfocas en tus empleados, yo en los míos. Tú no te enfocas en lo que está haciendo esa persona que no está haciendo nada. De verdad. Porque tú estás enfocado en lo tuyo. Sí. Y como las personas que no tienen nada que hacer se enfocan en las personas que están haciendo algo, pues, señal de que estamos haciendo algo bien. Sí, fíjate que sí, yo creo que tú y yo conocemos a Hugo. Y él siempre dice, si los perros ladran, señal que voy avanzando. Sí. Su dicho de Huguito. Pero la verdad es que yo creo que cuando tú eres un empresario tienes que tener claras dos cosas. Saber quién eres y saber a dónde vas. Y esas son dos preguntas que yo me hago siempre. O sea, sé quién soy y sé para dónde voy. Es todo lo que me he dicho siempre. Yo sé quién soy y sé para dónde voy. Me pueden poner el pero que quieran, igual no pasa nada, pero sí tengo claro eso. Yo sé quién soy y sé para dónde voy. Yo he escuchado el dicho que dicen que todo lo que sube baja. Yo he dicho que todo lo que sube, sube más arriba. Sí. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona íntegra, si tú tienes valores, si tú construyes un negocio sólido, ¿por qué vendría abajo? Sí. Situaciones fuera de tu control pueden pasar, claro que sí. Pero si tú eres una persona que de verdad ha dado todo eso, todo lo que sube, sube más arriba. Sí. Así que yo creo que habemos muchas personas allá afuera que los detiene el que dirán, porque ni siquiera es miedo. Yo siempre les he dicho a las personas con las que les estoy ayudando a construir su empresa que abracen su miedo. El miedo no se va. Hagan las cosas con miedo.
y van a ver que el miedo se esconde. Pero en realidad el miedo no se va y ese es nuestro enemigo principal. Ujú. ¿Y cómo nació tu emprendimiento ahora de que ya tienes tu empresa, tienes tu negocio establecido? ¿Cómo nació tu emprendimiento ahora de enseñar a otras mujeres emprendedoras a empezar a hacer su negocio? ¿Cómo es que haces ¿Cómo nace, Armando? Sí. ¿Cómo nace? Yo creo que yo platicaba con personas Ujú, que me decían, oye, mi cliente más viejo tiene 24 años conmigo. ujú, Y yo, 24 años contigo. Yo siempre me pregunté, 24 años con esa persona. Y realmente la veía corriendo. Y pasaba corriendo y venía corriendo y todo el tiempo andaba pero lleva 20 años. ujú, ¿Por qué no se da la oportunidad de, en vez de seguir corriendo, ser una dueña que dirija la empresa? ujú, Que alguien más trabaje para ella. ujú, Ahora platicaba con otras personas a mi alrededor y no es que el cliente no me quiere pagar más y solo me pagan $100 y cosas así. Yo dije, ¿por qué regalan su trabajo? ujú, O sea, yo sé que hay muchas personas que cobran barato y está bien, yo no las juzgo. ujú, Pero cuando yo decidí emprender, yo dije, yo no quiero ser una más del montón. ujú, Yo cuando vi que era un negocio gigante, yo dije, necesito un nombre. Esa es tu identidad allá afuera. ujú, Necesitas un logo. En cualquier negocio tienes que ser visible. ujú, O sea, un nombre, un logo, regístralo. ujú, Ve por tu licencia. Agarra una aseguranza. Porque todo eso te va a llevar a tener esa base sólida, esa empresa, porque esa es la base, es como una casa. Sí. Construye desde ahí, ve afuera, da un estimado, pero realmente que valga la pena, que el cliente lo vea y diga, eso es lo que yo estoy buscando. Ujú, Pero si tú llegas sin uniforme, sí. mal parado, Ujú. y luego todavía con sueño, y todavía con un precio que no tienes claro, Sí, pues ¿qué crees que va a pensar el cliente? ahí el cliente ya se te fue. El cliente te va a pagar lo que él quiera, Sí. te va a ofrecer lo mínimo. Ahora, yo siempre he dicho, sí, y yo les he dicho a las chicas con las que estoy ayudando, ustedes sostengan su precio, saben lo que valen. He visto personas que hacen muy buen trabajo, pero me dicen es que no me quiere pagar. ¿Qué es lo que el cliente no está viendo que no te quiere pagar? ¿Qué es el valor que él no está percibiendo que no te quiere pagar? Porque ahí es donde empieza tu valor. ¿Cómo te paras? ¿Cómo le hablas? ¿Qué clase de estimado le presentas? O sea, tú tienes que tener realmente el sistema de tu empresa. Ujú, Y eso es lo que yo tengo y lo que yo redescubrí a base de error e intento a la hora de construir mi empresa física. Realmente, te digo, yo creo que me costó y es lo que yo quiero a las personas ayudarles a que no sea tan largo el proceso ni se tarden tanto. O sea, yo tengo esa metodología que, ok, es en poco tiempo porque ya lo hice, ya lo viví y funciona. Y sinceramente te digo, las personas que estamos mentoreando ahorita son personas que están dispuestas a hacer el trabajo también y que tienen ese deseo de aprender. Realmente en 2 semanas que estuvimos con ellas 3 semanas, ellas mismas nos dan los cambios. Yo hice este cambio. Esto sí funciona, Raquel. Le digo, por supuesto que funciona. ¿Tú crees que te daría algo que no funciona, que yo no he probado? Yo no construí una empresa copiándole a la vecina o aprendiendo de alguien más. Construí una empresa a base de error e intento. Sí. Entonces creo que ese privilegio que tenemos vale. Entonces creo que así es como nace la empresa digital. Porque de lo físico nos fuimos a lo digital y la verdad es que me encanta. Sí. Yo tenía una meta y era ayudar a 1,000 mujeres y ahora nos pusimos la meta de 10,000 y no sabemos mañana cuál será la meta. Ujú. Ajá. Qué bueno que ya estás llevando tu expertise a lo digital y pues estás ayudando a muchas mujeres para que ellas puedan empezar a hacer su negocio.
Sí. Pero, por decir, si yo llego con un cliente y yo no sé nada, como las chicas que estás enseñando, Sí. ¿tú qué es lo que les dices? Lo primero que les dices, ¿cómo es que tienen que llegar ellas con el cliente? O cómo ellas agarran los clientes? Regularmente, pues lo primero que tienes que hacer es saludar. Ujú, Segundo, estoy aquí para ayudarte, ujú, porque realmente es así como tú te tienes que presentar. ujú. Oye, no, yo vengo a darte un estimado, no, yo estoy aquí para ayudarte, ¿en qué te puedo servir? Él te va a decir, estoy buscando tal cosa, sí, perfecto, te podemos ayudar. Ser sincera, ¿sabes qué? No lo hacemos, no incluye, creo que la sinceridad hasta este punto entre tu cliente y tú tiene que ser eh, muy, muy, muy específico. Ujú. Pero realmente es saludar y estoy aquí para ayudarte. ¿Qué necesitas de mí? Y realmente yo les he dicho a las chicas, vayan con su uniforme, tengan una postura derecha. No pasa nada que te diga que no. Realmente creo que también aprendí a no tomarme nada personal. Porque si el cliente te dice que no, y eso es algo que también sentí, Armando. Sí. Al principio me decían no y me dijo no y ya comenzaba a darme vueltas la cabeza. Y sinceramente, no es que te digan no a ti, le dijeron no al servicio, Ujú. nada más. Entonces eso es lo que yo le he dicho a las chicas, ustedes pueden ir, saludar, estoy aquí para servirte, ¿en qué te puedo ayudar? Obviamente si tú le das todo el valor, te dijo que no, no pasa nada. Sí, que sigue. Claro, no pasa nada, pero no comiences ahí a tambalear la voz Ujú. o a comenzar a preguntar cuánto me darías. Tú tienes que ser muy clara, muy firme en lo que tú estás diciendo. Pero creo que es muy importante que tú con el cliente no vayas a querer mostrarle lo primero sin decir estoy aquí para servirte, ¿en qué te puedo ayudar? Sí. Ujú. Y ya cuando ellas tienen clientes, ¿qué son los retos que has visto con ellas, que han tenido ellas? Yo creo que volvemos a lo mismo, los estimados, Sí. pero te digo, nosotros tenemos un sistema y es por eso que te digo, un estimado lo puede dar la chica en el lugar con sus precios, con su sueldo, con absolutamente todo, Ujú. pero de ahí con ella en ese lugar. Ok. Imagínate si yo me pongo a hablar de los precios de California. California es un estado que es caro Ujú. y tiene un sueldo pues que pues, se supone que también es caro. Sí. Pero nos vamos a Miami, el sueldo mínimo $11. Nos Sí. vamos a Kentucky, $7. Nos vamos a Texas, 7.25. Entonces creo que eso depende mucho. Pero te digo, nosotros tenemos un sistema el cual ya estudiamos, ya vimos, y es lo que nosotros les damos Ok. para que ellas utilicen. Ok. Depende del área donde estén ellas. Claro, Oh, ok. depende del área donde están. Porque sinceramente, Armando, estamos en California, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el área de la Bahía en San Francisco? Sí. ¿Qué pasa con el área de aquí mismo en Los Ángeles, en Ujú. Santa Bárbara o en Hollywood? Realmente los precios son más altos Sí. y es California. Sí. Entonces creo que es muy importante que conozcas tu zona. Ok. Pero la verdad es que yo estoy feliz de poder ayudarles, de poder ver y hacerles ver a ellas que hay otro camino, Ujú. que pueden ser empresarias y construir algo grande. Yo creo que el cielo es el límite y siempre lo he dicho. ¿Por qué conformarte con poco? Ujú. Hay mucho. Sí. Ujú. Y cuando ellas empiezan en lo residencial como casas regulares. Mira, yo he encontrado chicas que me dicen, Raquel, a mí me gusta irme a lo comercial. Ok. Y yo, perfecto. O sea, como te digo, en la limpieza hay Mm. muchísimos tipos de limpieza. Sí, ¿verdad? Y hay muchas que dicen, ¿sabe qué, Raquel? Yo me voy a dedicar a lo de construcción. Perfecto. Es decisión de cada quien. Ujú. Simplemente se les ayuda en la que ellos necesitan y Ujú. adelante. Mm. Realmente creo que la limpieza es diversidad. Y creo que al final de cuentas el sistema que tenemos puede funcionar para cualquier empresa, Mm. pero nos enfocamos en lo de limpieza porque es lo que nosotros ya tenemos, lo que nosotros ya experimentamos. Entonces creo que... ¿Y cuál es la diferencia de lo que es residencial a construcción? ¿Qué es lo que hay de Mira, diferente? residencial
Las personas viven ahí. Okay. Hay cosas que no les puedes tocar. Okay. Hay cosas que necesitan un poco más de trabajo. Ujú. ¿Y qué tal la construcción? La construcción es más difícil. Y la gente va pensando, es más fácil porque no tiene muebles, Ujú. no tiene nada. Ujú. Y yo te diría que es más difícil. Ujú. ¿Por qué? Lo que es construcción, el polvo de la construcción, el polvo de las paredes, el polvo de los suelos, es más difícil de quitar. Okay. Entonces es un poco más difícil. Ujú. Y mucha gente piensa, es más fácil, porque yo me han tocado clientes. Ujú. Raquel, acabo de construir mi casa y aquí no te va a costar mucho. Y yo no, o sea, él no me puede decir a mí que no me va a costar mucho porque yo sé lo que cuesta. Sí. Entonces digo, no, es mucho más difícil. Y les explicas el por qué. Ujú. Porque para ellos los clientes obviamente siempre van a buscar su beneficio y tú tu beneficio. Ujú. Entonces tiene que haber una negociación ahí. Sí. Pero sinceramente es más difícil lo de construcción. ¿Y lo comercial? ¿Qué serían bancos o Lo comercial oficinas? viene siendo desde oficinas hasta edificios de tantos apartamentos, hasta edificios de no sé cuántos pisos, o sea, es absolutamente Okay. abarcando todo eso. No sé, imagínate hacer una casita y hacer un edificio completo. Claro, sí, sí, es diferente, pero si te das cuenta es ligado a la limpieza, todo Sí. es limpieza. Ujú. Y la verdad es que yo les he dicho a las muchachas, los años que tú llevas limpiando son tu universidad. Sí. Y no paramos de aprender. Ujú. Todas tienen ideas diferentes, a algunas les ha funcionado una cosa, algunas otras. Entonces, creo que nos alimentamos de información tanto de una como de la otra. Igual te digo, me preguntan y pues yo mis ideas ahí están, o sea, yo no tengo nada oculto, sé lo que uso, sé lo que Ujú. hago y si le sirve a alguien más, perfecto. ¿Y tú cómo das tus estimados para una casa regular, 2 cuartos, un baño, una cocina, algo regular? Tenemos Ujú. un sistema en donde ahora sí yo no voy y doy el estimado ahí. Okay. Yo solo pido información, Ujú. lo llevo a la computadora, se mete al sistema, el Okay. sistema me da un precio y ya yo regreso con el cliente. Es Okay. esto. Ajá, nosotros tenemos un sistema. Ok, entonces ya el cliente te dice, no, pues yo quiero que me limpies esto, y me Sí. gusta así, así, así. Ok, Ujú. en dado caso vamos a necesitar tantas horas, tantas personas, y en base a eso tú ya más o menos ves qué es lo que necesita el cliente, cuáles las personas que necesitas tú, los líquidos que necesitas, y en base a eso ya le das Un un estimado. estimado. Sí. Regularmente en la limpieza yo no recomiendo que trabajen por horas No, porque te limita. sí. Yo creo que cuando tú agarras, por ejemplo, la casa de construcción, Ujú. tú no tienes que estar cobrando por horas definitivamente porque sabes cuánta gente vas a llevar, tú Sí, sabrás qué equipos mueves sí, para poder sacar el trabajo en cuánto tiempo. sí. Entonces sí, es un poco complicado cobrar por hora. Sí, como yo en mi caso, yo cuando se tiene que hacer una limpieza más, pues casi por un tanto, porque también te ocupo tantos empleados, Sí. tantas personas, necesito tanto tiempo, necesito, como dices tú, estas herramientas, pues se tiene y luego también tienes que poner el overhead y tienes Sí, que poner todo, sí. porque si en dado caso que a veces cuando empezamos, a veces dicen, no, yo con que nomás me salga lo del día está bien. Pero a veces allí ya cuando se llegan los gastos o que se te descompone algo, una camioneta o un equipo, o necesitas darle poquito más a las personas, ahí es donde dices, ah, carajo, pues aquí ya no me salió. Es lo que te digo, hermano. Yo Ujú. platicaba con una chica, y me decía, no, yo me hago una casa al día, $150 al día, y pues ya 5 casitas a la semana. Y yo, Mm. $150 al día. Ujú. O sea, tú te puedes imaginar. ¿Y la aseguranza? Sí, ¿Y la licencia? sí, ¿Y los taxes? sí. O sea, todo eso que tú vienes haciendo cuentas, para ella son 150 porque no le está metiendo el gas del carro, Ujú. o los líquidos, o ningún gasto. Sí, Pero yo digo, para nosotros que venimos haciendo gastos, sí, hay diferentes formas de pagar los taxes. Por sí, ejemplo, cada 3 meses, sí. o a lo mejor al año, Ujú. como tú te acomodes. Ujú. Pero pienso que, ¿por qué conformarse con poco y dar estimados tan bajos? Sí. Y es lo que yo le decía a la chica, oye, pues yo tengo un sistema, yo te puedo ayudar. ¿Y qué crees que me dijo? No funciona, eso no funciona. ¿Y dónde crees
que llegó esa idea primero? En su cabeza. Sí. Y ese es el problema. Nosotros estamos ayudando personas hasta en Canadá. Oh, sí. Hasta en Canadá. Creo que eso es lo que te ofrece el mundo digital. No. Ajá, tener clientes en Canadá, enseñándoles a hacer su empresa en Canadá. Entonces, yo digo, bueno, si yo ya pude, mostrémoslos a alguien más que sí se puede. Pero encontramos personas como esta. Me dijo, no, eso no sirve, no funciona. Y yo, no, es que eso está clarísimo. Si tú le dices a tu mente que no se puede, no se puede. Y si tú le dices a tu mente que sí se puede, sí se puede. Entonces, ten cuidado con lo que le das. Sí. Qué bueno que ya estás hasta en Canadá, ya estás estudiando, imagínate. Sí, fíjate que sí. De venir desde un pueblito y cruzar fronteras y estar sola y pues sí, empezar de nada y ahora ya estás enseñando por internet y pues no tienes que estar ahí, solamente hacer un Zoom Sí, y ya les empiezas a dar la clase. ¿Cómo les das por cursos o les das mentoría uno a uno? ¿Cómo le fíjate haces? que nosotros les damos clases a ellas. Ujú. Tenemos pues todo un equipo también. Ok, Mi contadora está dándoles clases de cómo administrar su dinero. ok. Tenemos expertas en mentalidad. Tenemos pues todo un equipo ahí Oh, ok. para poder ayudarles. Mm. Creo que si se trabaja en equipo se llega más lejos. Sí. Y es lo que yo he dicho, o sea, yo estoy con estas personas con un compromiso, o sea, yo les voy a enseñar a ellas, pero excelente, o sea, no a la mitad. Y eso es algo que a mí me ha caracterizado, Armando. Yo creo que siempre que he hecho las cosas, siempre doy lo mejor de mí. Ya depende de ellas si lo toman o no. Porque te digo, hasta ahorita me han tocado buenas chicas. Todas han tomado acción, todas hacen sus cosas. Y me encanta. Porque te digo, son gente comprometida. Pero también sé que atraes lo que eres. Sí. Entonces yo digo, llegan estas chicas comprometidas porque yo soy una persona comprometida con ellas, a darles lo mejor. Entonces, te digo, yo a mí me emociona esa parte de poder enseñarle a las demás. Pero, pues sí, volvemos a lo mismo, la historia de aquella niña pequeña o traviesa o mamá soltera en tan poco tiempo. Yo veo personas ahorita, y por ejemplo, mi hija tiene 22 años y está sola. Yo digo, gracias, Dios mío, por haberme permitido traérmela conmigo, que si como, come, que si no, pues no come y punto. Pero estamos en un punto en donde yo llego con mis clientes a platicar y esto, y me dicen, ¿es tu hermana? Y yo, no, es mi hija. Y nadie cree que es mi hija. Me dicen ellas, qué suerte y qué orgullo. Y le digo, la verdad que sí. Pero en su momento fue muy duro. Sí. El despido del hotel, en su momento lo vi terrible. Y ahora siento que fue una bendición. De lo contrario, pues a lo mejor seguiría en el hotel. No sé qué haya sido de mi vida si no hubiera pasado. Pero como te digo, también descubrí que hacer un negocio no necesitas papeles. ¿No? Necesitas estar dispuesta nada más. Tiene que cambiar la mentalidad de que tú puedes hacerlo. Claro. Si lo haces en el hotel bien, exacto, y te pones porque eso es lo que yo me he fijado, que a veces cuando llegas a un trabajo y te ponen una cierta meta, que la tienes que hacer esa meta, y si no la terminas, te quedas. Sí. Y a veces nosotros en la vida real, cuando hacemos el emprendimiento, nosotros a veces decimos, no, mañana. No, ahora no. Pero sí, a veces necesitamos a los clientes que nos digan, yo lo quiero para mañana. Sí. Como a mis clientes a veces me dicen, no, lo quiero para mañana. Mañana, pues mañana lo hacemos. ¿Qué hacemos? Sí. Y así es que tú mismo te vas presionando y te vas haciendo crecer tú mismo. Sí. Y los mismos clientes te van haciendo crecer porque te van exigiendo y tú mismo te vas exigiendo más y más y más que tienes que hacer algo bien. Sí. Para, pues, si quieres crecer y quieres hacer algo más. Sí. Y a veces sí es bueno empezar a uno a emprender porque yo también así estaba. Yo también decía, con una casa está bien. Dos. No, ya después que tenía muchas, ya decía, no, ya quiero más. Porque Sí. pues, ya porque ya no nomás eres tú,
ya tienes trabajadores, ya tienes que pagar biles, taxes y todo. Sí, Ya no nomás no nomás eres tú, ya son un equipo que se tiene que mantener trabajando. sí, Y ahí es donde ya tienes que ver cómo que quede para todo. sí, claro. Sí, Ujú. Pero es, la verdad es que es difícil al principio, sí. pero también es algo satisfactorio con el Ujú, tiempo ujú, de haber logrado a lo mejor algo que no imaginabas, porque ujú, yo pienso, Armando, que como, al menos yo no me imaginaba que iba a construir algo grande. ujú, Al momento, te digo, cuando yo estaba en ese suelo, ujú, pues yo solo quería una casita. ujú. Pero cuando ya me salen más, me di cuenta, esto es un Que negocio. desde aquí sí hay. Esto es un negocio. Sí, Y realmente, como te digo, la limpieza es un lujo que no todos se pueden dar. sí. Pero sí hay mucho dinero, eso sí te lo puedo Ujú, garantizar. ujú, Hay mucho dinero allá afuera. ujú. Pero como te digo, hay personas que no ven el valor lo que de tu empresa que ofrece y pues no te pagan lo que realmente Sí. vales. Entonces nos toca a nosotros poner tu precio y respetarlo, porque sabes lo que vales. Sí, porque pues allá, como decíamos, no sabemos el overhead, lo que se tiene que pagar, lo que es empleados, aseguranza, licencias, todo ese rollo. Al último los taxes cada año y eso no Sí. perdonan. No, de Y, hecho. y eso es lo que tiene uno que empezar, porque uno no sabe, cuando uno no sabe hacer el trabajo, pero no sabe uno todo lo que es la administración y todo eso. Y es ahí es donde tiene uno que empezar a cambiar todo eso. Sí, Y ya cuando cambias todo eso, pues ya tienes que aumentar los precios. Y a veces muchos clientes, a mí me ha tocado que me decían, pero antes, ¿por qué me cobrabas esto? Le dije, sí, pero antes, ¿por qué no pagaba esto? claro. Y ya ahora se tiene que pagar todo esto, pues ya tienes que aumentar todo. Le dije, "Y no es algo que no puedas pagar, es algo justo que te convenga a ti, que nos convenga a nosotros y podemos trabajar". Sí, sí, de hecho. Ujú. Así es, Armando, pero la verdad es que creo que, te digo, volvemos a lo mismo. Tenemos que estar orgullosos Sí, de lo que hemos construido. sí, Hasta ahora, porque todavía le sí. vamos a seguir. Sí, apenas estás empezando y Sí, es sí, el detalle sí. que esto es algo que cuando empiezas, lo que Es sigue, sin y lo parar. que sigue, y el que Sí, sigue, y lo que sigue. sí, Así es la vida, que tiene que seguir uno dándole, porque pues entre más creces, más gastos hay. claro. Entre más, Yo le llamo retos, pero retos buenos. sí, O sea, siempre nos vamos a enfrentar a aún más retos, ujú, pero más retos buenos. O sea, sí, está bien, es por algo bueno. Entonces creo que es muy importante aprender a diferenciar eso. ujú. Ujú. Sí, imagínate, como a mí a veces me decían, no, ¿por qué trabajas tanto? Le dije, yo trabajo tanto porque antes, cuando yo me acuerdo, cuando yo comencé, que no tenía ni un cliente y yo como tú también iba a tocar puertas y no me abrían las puertas. Sí, Y le dije, y ahora que tengo el trabajo, que tengo de sobra trabajo, los 7 días si quiero, le dije, ¿por qué no voy a aprovechar? Le dije, yo aprovecho, le dije, si hay 7 días, yo trabajo 7 días, le dije, porque yo me acuerdo cuando yo no tenía ni nada sí, y yo iba y tocaba puertas y no me las abrían. sí. Pero, y ahí es como tú te mentalices, porque si no se abre una puerta, se va a abrir otra. Sí. Yo lo que hice fue meterme por redes sociales. Y Ujú. le dije, no me van a abrir puertas. Ok. Abro Yo, una. yo sé por dónde están ellos todo el tiempo. Sí. Empecé a usar redes sociales y de ahí me fui. Y Wow. también fue lo que, como decíamos, las redes sociales a veces son buenas, a veces no son buenas. Depende para qué las Depende del usemos. uso. Sí, porque si Depende del uso. las usamos para hacer nuestro negocio, como tú ya lo estás haciendo digital, y ya ahorita tienes marketing, ya ahorita ya ahorita está trabajando todo muy diferente a antes. Sí. Porque antes, si nos hayamos empezado antes era de boca a boca, o tocando puertas o recomendaciones. Ya ahorita ya todo online, ya tiene que ser uno marketing digital, tiene uno que hacer contenido de tu negocio, Sí. y eso te abre más puertas. A Sí. veces las redes sociales son buenas, son muy buenas, pero depende la persona que las use, para qué las usamos. Sí, el uso que le das. Sí. Pero fíjate, hermano, que aquí hay algo curioso Ujú, y eso es algo que yo le he explicado a las muchachas. ujú, Mi negocio, o sea, yo no tengo redes del negocio ujú, físico, ujú, tengo redes del negocio digital. ok, Pero el físico, ujú. si tú me preguntas, es recomendación.
Puedes Muchas recomendar. de las veces dicen, no te guíes por la recomendación porque si te deja una, te dejan las 5. Yo dije, ¿y por qué me dejarían? No, O sea, no hay motivo por el cual me dejarían. no. Sí, pues, como te decía, sí, así son los clientes que yo tengo, que a veces no ni me conocen y hemos trabajado muy bien con ellos y por ese lado las redes sociales sí me han Sí te ayudado mucho. funcionó. Sí. Sí. Pero pues también acuérdate, bueno, al menos yo, como lo he dicho, soy creyente. Ujú. Y igual, Dios sabe a quién te pone en el camino, Sí. a quién te quita en el camino. Ujú. Muchas de las veces nos aferramos a algo que Sí. pues no nos hace bien. Sí. Entonces también hay que aprender a soltar Sí. lo que no te hace bien para que tú puedas crecer. Ujú. Ujú. Qué bueno, Raquel, me da gusto que ya estés muy bien con tu emprendimiento de limpieza de casas y ahora con tu negocio digital. Digital, sí. Sí, yo creo que en estos días nosotros vamos a hacer eso, la digital. Creo que es sería otra meta para ti. Sí, Al principio te digo, pues obviamente sí es costoso como cualquier emprendimiento, sí. pero una vez que tú agarres el caminito, pues Mm, ya nos vamos como hilo de media, dicen ahí. sí. Sí, Sí. pues, ¿y qué recomendación me darías o nos darías a todos los emprendedores que quisieran emprender digital? ¿Cómo es el proceso? El proceso digital, pues yo pienso que para que tú tengas un proceso digital tienes que tener un negocio físico. Sí. Y si vas a aprender algo, realmente apréndelo, pero muy bien. Ujú, Porque tú quieres salir al mundo digital a vender algo que no has vivido, ujú, siento que es un poco difícil. sí. Entonces tiene que ser tu experiencia, tu vivencia, tus errores Ujú, y tus aciertos. Eso es lo que va realmente a crear algo en ellos que tú ya viviste. ok, Porque yo cuando les doy clases a las chicas, la verdad es que les digo, es algo que yo viví. ok, O sea, yo no vengo a decirte algo que no haya vivido. ujú, Y te voy a dar los papeles que yo uso. ok, Te voy a dar lo que a mí me funcionó. Entonces siento que para que tú vayas a un negocio digital tienes que tener un negocio físico. sí. Para que tú le puedas enseñar, como te digo, tus errores, tus aciertos y lo que tú hiciste para salir adelante. Ujú, Pero para un negocio físico igual, tú no necesitas mucho. Necesitas estar dispuesto a hacerlo. Pagar el precio sí, de la incomodidad. Tú lo acabaste de decir hace un momento, todo dejamos para mañana. sí, O cuando tú abres una empresa eres el todólogo, todo sí, lo haces tú. sí, sí. Entonces siento que son dos cosas. El negocio físico, necesitas estar dispuesto a pagar el precio, esforzarte un poco más, va a haber noches de desvelo y vas a tener que aguantar, Sí. porque no es fácil al principio. Y negocio digital enseña algo que tú ya has hecho físico. Ujú, Si tú ya lo tienes físico, digitalízalo nada más. ok, Muéstrale a la gente cuál fue tu camino, qué fue lo que hiciste, qué cambiaste, qué te ujú. funcionó, qué no te funcionó. Y creo que este es un consejo. Lo que es el negocio de limpieza no es nada más para mujeres. No, sí, Hay también es hombres para hombres. y nosotros tenemos hombres en la clase. Ujú, Así que es muy diversificado este ujú, negocio ujú, y necesitas simplemente estar dispuesto ujú, a hacer dos cosas, aprender y aplicar. Siempre le he dicho, son dos palabras que no pueden estar separadas. ujú. Si lo aprendes, pero no lo aplicas, Sí, no te sirve de nada. sí. Ahora, ¿quieres aplicar algo que no has aprendido? Ujú, No funciona. no, Dos palabras juntas. Y ese es el mejor consejo que yo les puedo dar. ujú, Abracen su miedo, háganlo con miedo. No se va a ir el miedo. Si están esperando a sentirse listas, no hay momento. Nunca, Listo. nunca va No. a llegar ese momento. Y sinceramente me preguntan, ¿por qué no lo hiciste antes? Porque no tenía la información. Ahora hay mucha información allá afuera. Simplemente, como te digo, es aprender y aplicar. Sí. Dos palabras juntas que a muchos les van a servir. No puede ir una sin la otra. Mm. Ujú. Entonces, qué bueno, Raquel, me da mucho gusto. Ya aprendí algo que no sabía. Me da Sí, gusto. sí. Pero dime, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden localizar en tus redes? Mira, mis redes está raquel.carrasco.v. Mm, Tenemos Instagram, tenemos Facebook, está en TikTok. ujú. En Amazon está nuestro libro que se llama Sueños a prueba de miedos. Oh, tienes un libro. Sí, tengo un libro. Ok. Realmente lo escribí basado en mujeres, Ujú,
porque sentimos ese miedo. Ujú. Y quiero mostrarles que con miedo se pueden construir sus sueños. Ujú. O sea, no pasa nada, abrácenlo, caminen, háganlo con miedo. Van a ver que una vez que lo hagan, el miedo desaparece, se esconde en ustedes, vuelve a aparecer en un nuevo reto, pero está ahí. Ujú. Así que háganlo con miedo, no pasa nada. ¿Y tu emprendimiento digital, cómo te pueden encontrar? Para si alguien necesita mentoría de limpieza de casas o residencial comercial. Allí, en raquel.carrasco.v. Sale. Para el negocio físico no tengo Ok. redes, pero pues mi negocio se llama Stellar Cleaning Services Inc. y Ujú. estamos en California, en el Valle de Ok. Coachella. O en el Valle de Coachella. Ujú. Qué bueno. Sí, sí, es una corporación la que tenemos. Oh, qué bueno. Ya después lo vas a hacer multinivel, de franquicias, todo Esa eso. es la meta. Sí. Creo que, como te digo, vienen nuevos retos y hay que trabajar. Ujú. Simplemente es trabajo. Entonces creo que sí, todavía nos falta mucho para aprender. Ujú. Ujú. Hay muchas cosas por aprender, Ujú. pero simplemente es trabajar en ello. Ok. Ujú. Me da gusto. Que no logres lo que quieres, logres en lo que te enfocas. Qué bueno. Buen consejo. Sí. Gracias, Raquel, por estar aquí con nosotros y darnos tu experiencia de vida, que es muy, muy valiosa, y gracias por tu tiempo. Gracias por darnos tu tiempo el día de hoy. No, gracias Armando, gracias a ti. La verdad es que espero que no sea la última vez que estamos No, acá. Va a haber mucho tiempo para sí. muchas cosas más. No, sí. Nos traes tu libro y lo presentamos y ¿Verdad? nos da la cátedra de cómo te sigue yendo en tu negocio digital y en tu emprendimiento limpiando casas. Y recuerden, síganos en nuestras redes y gracias por estar aquí en su canal y en su espacio y bienvenidos y gracias por llegar hasta aquí.